Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias le damos a Dios por un día más de vida, un día más de estar en su casa, cantando, adorándole a Él. Y ahora vamos a estar entonces en la predicación de su palabra. Qué bueno. Recordemos, una vez más, seguimos en la serie del libro de Éxodo, con la predicación expositiva. Esta serie titulada Nuestro Dios Libertador. Nuestro Dios Libertador se titula la serie. Una vez Charles Spurgeon, en su sermón predicado la mañana del domingo 16 de marzo de 1884, dijo lo siguiente antes de empezar la prédica. Dice: esta mañana deseo predicar de tal manera que pudiera yo responder a la oración de aquel pequeñito que un sábado por la tarde, antes de irse a la cama, pedía en oración: Señor, concédeme que nuestro ministro diga mañana algo que yo pueda entender. Lamento mucho que sea necesaria alguna vez una oración así, pero me temo que no solo es necesaria para los niños, sino que muchos adultos también tienen que orar así. Señor, ayuda a nuestro ministro a decir algo que podamos entender y que valga la pena que entendamos. Y esa debe ser el trabajo, debe ser nuestra actitud. Todo aquel que se para aquí al frente es poder hacer, a través del Espíritu Santo, claro, que la congregación pueda entender y comprender lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que queremos hacer hoy y siempre. Oremos. Señor, gracias, Padre, por estar aquí, por traernos, Señor, a tu casa. Te pedimos, Padre, que ahora en la predicación de tu palabra tú puedas hacer esto una realidad, que podamos entender, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo, quien es el que hace el trabajo, Señor, en nosotros, que nos ilumina, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia para ver los tesoros, Señor, que hay dentro de la Biblia, que lo podamos ver, Padre, que podamos entender, que podamos comprender cómo tú, Señor, a través de toda la palabra, estás allí, Señor. Te damos gracias y te pedimos que todos nuestros sentidos puedan estar atentos a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con las partes del tabernáculo. Y esta vez nos toca hablar sobre una de las partes que estaba fuera del tabernáculo, o sea, dentro del patio, del atrio, que es el altar de bronce. Y vamos a ver qué dice en Éxodo 27, del 1 al 8. Éxodo 27, del 1 al 8. Dice así: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios
y sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. En el Antiguo Testamento vemos que varios patriarcas construyeron altares. Ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, los cuales construyeron altares de tierra, de ladrillo y de piedra. Más comúnmente eran vistos hechos de piedra. Pero este altar que vamos a ver hoy era de madera de acacia, revestido no de oro como las piezas del interior del lugar santo, sino de bronce, como lo indica el versículo 2. Todo debía estar revestido de bronce. Al altar de bronce también se le conocía como el altar del holocausto. Altar de bronce o el altar del holocausto. Éxodo 38:1, hablando de este otro nombre que se le adjudica al altar de bronce, dice: Bezalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, las mismas medidas, ¿sí? Y de 3 codos su altura. O sea, el altar de bronce es lo mismo que el altar del holocausto. También se le conoce como el altar del Señor o el altar de Dios. Malaquías 2:13 dice: y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. También leímos que las medidas, como dijimos, eran de 5 codos de largo y 5 de ancho y 3 codos de altura, o sea que era un cuadrado perfecto. Esas medidas de ese cuadrado, para comprenderlas un poco mejor, eran de 2.25 metros. 2.25 metros de cada lado y 1.35 metros de altura. O sea que ese altar era el altar. O sea, no era, era el altar. El altar era la pieza del mobiliario más grande de todo el tabernáculo. Era la pieza más grande de todo el tabernáculo. Este altar era lo suficientemente grande para todo el pueblo. Pero el sacrificio de Cristo es suficientemente grande y perfecto, no solamente para su pueblo, sino para todos aquellos que han sido llamados a formar parte del verdadero Israel. Nosotros. El altar estaba colocado delante de la entrada del tabernáculo. Como lo dice Éxodo 46,
Éxodo 40:6 dice: pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Y Éxodo 40:33 ahí mismo nos ayuda a ubicarlo un poco más. Éxodo 40:33 dice: Moisés levantó el atrio, o sea, lo que estaba alrededor del tabernáculo, el patio. Dice: Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. No se podía pasar al tabernáculo sin antes ofrecer un sacrificio. Y solo había una vía para entrar al atrio, o sea, al patio del tabernáculo, que se le llamaba la puerta. Y al pasar por la puerta al patio del tabernáculo, el arca era lo primero, el altar era lo primero que un judío veía. Apenas entrabas al atrio, a la puerta, lo primero que veía el sacerdote era el altar de bronce, el altar del holocausto. Así que era lo primero que los israelitas se encontraban al acercarse a Dios. Esto le recordaba a los israelitas que antes de poder acercarse a Dios es necesario que ofrezcan sacrificios para expiar su pecado. De la misma forma, no hay otra manera de acercarse a Dios sino a través de Cristo. No hay otro camino para llegar a Él, solo a través de su sacrificio que tenemos entrada al tabernáculo. Es la única forma. La única forma de llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, es a través de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, un versículo muy conocido: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede ir al lugar santísimo. El sumo sacerdote no podía ir al lugar santísimo sin antes ofrecer un sacrificio, sin antes pasar por el altar de bronce, el altar del holocausto. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 10:19, hablando del mismo tema, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, dice que ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. El camino a la presencia de Dios, de nuestro Dios santo, va por la cruz. No es suficiente decir superficialmente que creo en Jesús y acepto sus enseñanzas de amor y de paz. No es suficiente eso. No es suficiente porque después digo que no acepto el juicio de Dios sobre mí como un pecador. No puedo decir que no acepto que tengo necesidad de un Salvador, de un sacrificio y esperar ser digno de la presencia de Dios. Procurar entrar a la presencia de Dios sin reconocer la necesidad de un sacrificio, sin reconocer la necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz, es pretender estar sin pecado. Muchas veces andamos por allí así. Sí, creemos en Jesús, pero un creer superficial. Pero no nos gusta que nos digan que nos merecemos
la muerte eterna, que merecemos el infierno por nuestros pecados, no nos gusta. Entonces no me hables de eso, de juicio, no. Yo no merezco eso. Si no merecieras el infierno, entonces estarías sin pecado y estarías mintiendo, como lo dice la palabra. Así que el camino a la presencia de Dios va por medio de la cruz de Cristo. No podemos ir a la presencia de Dios sin un sacrificio. Algo interesante del altar era que siempre debía estar encendido. Siempre. De repente uno imaginaba, antes de pasar por aquí, bueno, de repente prendían el altar y hacían su sacrificio, y después lo pagaban. No, el altar de bronce, el altar del holocausto, siempre tenía que estar encendido. Levítico 6, del 12 al 13 dice: el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. No se apagará. Y es que todos los días habían sacrificios. Todos los días habían sacrificios. Y sacrificio tras sacrificio, todos los días. Para todo el pueblo. Si recordamos, habían aproximadamente más de 1 millón de personas en el desierto. Imagínense, más de 1 millón de personas en el desierto, todos pecadores, tenían que ir a ofrecer su sacrificio por sus pecados. Y eso era todos los días. Cada vez que cometían pecado tenían que ofrecer un sacrificio a Dios. Como lo dice Hebreos 10, del 11 a 14, dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. Ese era el trabajo del sacerdote. Dice, tenía que estar de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Muchas veces, día tras día, sacrificio tras sacrificio. Dice que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, una vez más, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, por una ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ya no hay más sacrificios en el altar, ya no hay. Jesús fue el sacrificio suficiente para salvar a su iglesia. Continuamos. Dice que el altar de bronce tenía 4 cuernos en sus 4 esquinas, de las cuales debían hacer una misma pieza con el altar. Se tenía que ver como una sola pieza. Todo eso revestido de bronce. La palabra no nos da muchos detalles sobre la función de estos cuernos, pero se los menciona en algunos pasajes y en otros nos dan pistas de la posible función de estos cuernos.
Vamos a ver algunos pasajes que mencionan los cuernos. En 2 ocasiones se nos cuenta que personas se agarraron, se aferraron de los cuernos del altar como protección para no morir. En 1 Reyes 1:50, 1 Reyes 1, versículo 50, dice que Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó, se fue y se agarró de los cuernos del altar. Ahí, se aferró. Salomón manda a uno para matarlo, pero en esta ocasión Adonías se salvó, no lo mataron allí. Más adelante, Salomón entonces mata a Adonías en otro lugar, pero en esa ocasión Adonías se salvó. Ahí mismo en 1 Reyes 2:28, Joab también. 1 Reyes 2:28 dice que cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, dice, Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró de los cuernos del altar. También Salomón manda a alguien. Le avisan a Salomón que Joab está agarrado de los cuernos del altar. Y Salomón dice, no, mátenlo allí mismo. Así que él sí murió agarrado de los cuernos del altar. Como parte del sacrificio, el sacerdote mojaba su dedo con sangre y lo ponía sobre los 4 cuernos, dice. Tomaba con su dedo sangre, lo mojaba y ponía sangre en los 4 cuernos. Eso está en Levíticos 4:30, dice, entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Y en Salmos se nos sugiere que los sacrificios o ciertos sacrificios eran atados con cuerdas a los cuernos del altar. Dice Salmo 118, 27, el Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Así que en este verso parece ser que en los sacrificios o en ciertos sacrificios se ataba con cuerdas al sacrificio en el altar, a los cuernos del altar. Ahora vamos a entrar al proceso del sacrificio en el altar. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese proceso? Habían varios tipos de ofrendas que se ofrecían como sacrificios en el altar. Ustedes pueden leer el libro de Levíticos. Van a ver todos los tipos de ofrendas y sacrificios que se podían hacer en el altar de bronce. Uno de ellos era la ofrenda por la expiación o el sacrificio de la expiación, que era una vez al año, que esa era la ocasión donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Pero habían otros tipos de ofrendas y sacrificios que se hacían todos los días. Levíticos 1, del 1 al 9.
Levíticos 1 del 1 al 9 dice: El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante del Señor. Y dice el versículo 4: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, sobre el animal. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas, dice, y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará, todo sobre el altar como holocausto. Dice, es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y Levíticos 4:31 añade: así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Será perdonado. La persona que ofrecía el sacrificio, dice, sería perdonada. Y pongan atención a lo que dice el versículo 4. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano. Cuando yo leía esta parte de que la persona tenía que poner su mano sobre el animal, automáticamente, yo sé que a ustedes también les pasa. Ya ustedes van pensando, ¿por dónde va? ¿Por dónde va el asunto? ¿Qué nos está diciendo este texto aquí? Vamos a seguir desarrollando. Dice, antes de hacer todos estos pasos, de llegar con el animal al tabernáculo, a la entrada del atrio, ahí en la puerta, la persona que presentaba la ofrenda tenía que hacer una selección del animal que iba a presentar ante el Señor. Él tenía que hacer una selección muy cuidadosa de qué animal iba a llevar. Tenía que ser de cierta edad y tenía que ser sin defecto. Y debido a esto, se tenía que hacer un examen minucioso de la ofrenda, pues el Señor no aceptaría un sacrificio que fuera cojo o imperfecto o herido o deficiente en cualquiera de sus partes o con cualquier defecto. Dice, él requería una ofrenda sin defecto. Eso es lo que tenía que hacer la persona antes de llevar el animal a la entrada del tabernáculo. Tenía que hacer una selección minuciosa. Y entonces, cuando llegaba al lugar, ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda, y esto era un símbolo de la transferencia de la culpa del pecador a su inocente sustituto.
Porque eso era lo que era el animal ofrecido, era el sustituto de la persona que en realidad tenía que morir. Y él traspasaba toda su culpa al animal. Pero ahora tú y yo, y esa es la parte, pero ahora tú y yo no tenemos que buscar un sacrificio como el judío tenía que encontrar un becerro. Dios se ha provisto Él mismo de un sacrificio perfecto. Eso que nosotros debíamos traer a Dios, Dios nos los ha dado a nosotros primero. Solo tenemos que hacer una única cosa: poner las manos sobre el sacrificio que Dios nos ha provisto. ¿Y quién es ese sacrificio que Dios nos ha provisto? Jesucristo. No tenemos que buscar minuciosamente qué animal sin defecto, no, porque ya Dios te ha provisto de Jesucristo, que fue sin pecado, perfecto para el sacrificio. Y ahora solo debes colocar tu mano sobre su cabeza, sobre el sacrificio que Dios te ha provisto, que es Cristo. Dice Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ya en el Antiguo Testamento ya te hablaba, te decía, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es ese sacrificio que se entregaba en el altar de bronce, cargando toda la culpa como sustituto de la persona. Ese es Cristo. Dice 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así como el animal llevaba la culpa de la persona sobre el altar y era sacrificado, dice: asimismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Si aún no lo has hecho, pon tu mano sobre la cabeza de Cristo en arrepentimiento y fe en Él. Arrepintámonos de nuestros pecados y creamos en Cristo. De esa forma colocamos nuestra mano sobre Él. Si sabemos esto, no nos dejemos engañar por los sacerdotes falsos de estos tiempos, que se hacen llamar profetas y apóstoles, que con mentiras te sacan plata y te dicen: pacta por tu hijo para que seas salvo. Tu hijo ese que está en el mundo, dice, pacta por él, da $100 para que él regrese, dice. Sacerdotes falsos que te dan otra vía para entrar a la presencia de Dios. O los que te dicen: serás salvo por hacer buenas obras, ganándote escalones al cielo cada vez que haces una buena obra. Falso. O estos otros que te dicen que por hacer una oración mágica automáticamente serás salvo. Dice: haz la oración, si la haces ya eres salvo.
No, no es así, hermano. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Y tener una vida que lleve frutos. Pero el tema aquí, hermano, es que no hay otra vía para llegar al altar de bronce. No hay otra vía para llegar al altar del holocausto. Es por allí. Para llegar al lugar santísimo tenías que pasar por allí. No hay otro, no hay otra forma. Es solo a través de Cristo que podemos llegar a la presencia de Dios. Dice, el camino a la presencia de Dios es solo a través de la muerte de Cristo en la cruz, nuestro perfecto sacrificio y nuestro glorioso altar. Pregunta, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? La religión general de la humanidad que dice, hay que hacer, porque todos estos falsos sacerdotes, lo que te dicen es que hay que hacer. Pacta, haz obras, haz la oración mágica. Hay que hacer. O eres de la religión del verdadero cristiano que dice, ya está hecho. Ya está hecho. Cristo lo cumplió en la cruz. Cristo dijo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ya está hecho, consumado es, ya. No tienes que hacer nada. Si la salvación fuera por nosotros, ya estuviéramos en el infierno. No tenemos que hacer nada. Eso no significa que una vez has creído en Cristo no vas a hacer nada, ¿no? Porque el creyente, el verdadero cristiano, que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que es hijo de Dios, automáticamente, dice, va a tener buenas obras. Pero no es que por las obras entonces somos creyentes, no. Somos cristianos, somos hijos de Dios y entonces hacemos buenas obras. Es una de las evidencias de que eres hijo de Dios, como lo dice Santiago. ¿Ok? Hasta el momento hemos visto ciertas características del altar de bronce, sus medidas, ubicación. Ahora vamos a entrar a que el pueblo de Israel llegó a despreciar la provisión de Dios, llegó a despreciar el sacrificio en el altar. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 1, versículo del 6 al 14. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Este es Dios hablando. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Recuerden, eran los sacerdotes que podían entrar y hacer los sacrificios. Dice que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Dice el versículo 7, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? Dice Dios. ¿Por qué no le ofreces eso a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría
con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos, ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano, dice el Señor. Ojalá y se cerraran las puertas del atrio para que no entraran al altar y no ofrecieran sacrificio en vano, usar el altar en vano. Dice, no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque de la salida del sol hasta la puesta mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También dice, ¡ay, qué fastidio! Los sacerdotes decían, ¡ay, qué fastidio hacer todas estas cosas! Todo este sacrificio todos los días. Dice, y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Y aquí viene, dice, maldito. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Maldito. El que dice, qué fastidio. Los judíos llegaron a despreciar su provisión, la provisión de Dios, el sacrificio, el altar, todo lo que hacían dentro de él. Y buscaron la bendición de Jehová en otras maneras más atractivas y convenientes para ellos. Sacrificaron a Jehová lo que le fue conveniente para ellos en vez de lo que Dios pidió. Pregunta para nosotros. ¿Qué sacrificio estás llevando al altar? ¿Lo que es más atractivo para ti? ¿Lo que te conviene? O bueno, para ti todo eso es un fastidio y llevas lo que sea. Porque es un fastidio, entonces llevas lo que sea. ¿Qué estás haciendo? Que Cristo, nuestro sacrificio, que Cristo, nuestro altar perfecto, no sea un fastidio para nosotros. Que vivamos vidas ofreciendo lo que Dios ha pedido en su palabra. No lo que a nosotros nos conviene, no lo que es atractivo para nosotros, no lo más cómodo, sino lo que Dios ha pedido en su palabra. Y lo primero que Dios dice en su palabra es que no podemos llegar a Él sin tener a su Hijo. Eso es lo primero. O sea que si estás intentando llegar a Dios, tener salvación por otros medios, estás siendo como estos sacerdotes. Estás dándole al Señor lo que Él no ha pedido. Y para ti todo esto es un fastidio, por eso haces lo que mejor te parece. Eso es lo que están haciendo las personas hoy en día que no creen en Cristo, que no aceptan
su sacrificio. Para ellos es un fastidio. Por eso van por otras vías y hacen lo que a ellos mejor les parece. Se menciona en el libro de Samuel 2 sacerdotes que despreciaron la ofrenda del Señor. 2 sacerdotes. Y eso está en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a leer estos 2 sacerdotes, dice, que eran hijos de Elí. Dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Imagínense, eran sacerdotes. Y la palabra dice que ellos no conocían al Señor. Dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Dice, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decían al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía: ciertamente deben quemar primero la grasa, porque eso es lo que tenían que hacer. Primero tenían que quemar la grasa. Y después toma todo lo que quieras, le decía a la persona que venía a ofrecer el sacrificio. No, quema la grasa primero y después toma todo lo que quieras. El sacerdote respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Estaban cambiando los procesos. Hacían lo que le daba la gana, porque para ellos era un fastidio. Dice, despreciaban la ofrenda del Señor. Miren lo que pasó con estos que despreciaban la ofrenda del Señor. 1 Samuel 2, del 30 al 35. Del 30 al 35 dice, por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. 33. Sin embargo, alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los 2. En el mismo día morirán los 2. Y ciertamente, Ofni y Fines, que estaban haciendo estos estragos dentro del tabernáculo, murieron el mismo día. Estaban en guerra y murieron. Y después le llegó la noticia a Elí, al papá de ellos 2. Le llegó la noticia. Y cuando le llega la noticia, dice que Elí estaba sentado en una silla y se fue de espalda y se desnucó y murió. Y una también de las mujeres de
Ofni Fines dice que también perdió su bebé cuando le llegó la noticia. Todo eso pasó en un solo instante. Así que todos aquellos que desprecian su altar y su sacrificio, dice el Señor, malditos sean. Y el día de juicio, dice, tendrán sentencia de muerte eterna. Todos aquellos que desprecian el altar del Señor, el sacrificio. Malditos son y merecen la muerte eterna. Así como Ofni y Fines. Pregunta para nosotros. ¿Estás tú despreciando el altar y la provisión de Dios que es Cristo? ¿Estás tú despreciando el altar y la provisión de Dios que es Cristo? Bueno, ya leyeron. ¿Cómo ve Dios a los que desprecian su provisión, su sacrificio, su altar? ¿Cómo los ve Dios? Dice, pero todos aquellos que han creído, ahora, todos aquellos que han creído, dice Hebreos 13, del 10 al 18, dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Dice, nosotros tenemos un altar. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, dice, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y dice, por tanto, por todo lo que se ha dicho, porque tenemos un altar, que es Cristo, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, dice, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y dice el 18, oren por nosotros. Dice el versículo 10, hay un altar que es diferente. Tenemos un altar, nosotros que hemos creído, dice, tenemos un altar que es Cristo Jesús en la cruz muriendo en nuestro lugar. Él es nuestro altar. Oremos para que Dios en su gracia nos haga prontos para hacer uso de este glorioso altar, llevando su oprobio y ofreciendo continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Usemos este glorioso altar. Ese es el título. Usa este glorioso altar que es Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través del tabernáculo, a través de todas las partes, Señor, que el tabernáculo tenía, tú nos dibujas, Señor, el Evangelio. Tú estabas dibujando, Señor, un mapa que nos apuntaba, que nos dirigía a Cristo, a lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz, a sufrir,
Señor, gracias por ese altar. Gracias, Señor, porque es la única vía para llegar al lugar santísimo, para llegar a tu presencia. Que podamos, Señor, poner nuestras manos en aquel que es el sacrificio perfecto, que es Cristo. Gracias porque Cristo llevó nuestras culpas, llevó nuestros pecados y murió en nuestro lugar, Señor. Él es el único camino, no hay otro. No hagamos ningún esfuerzo para buscar la manera, otra vía, el atajo, no hay. Solo a través de Cristo, muriendo en la cruz, así como el Cordero moría en el altar y era sacrificado, de la misma forma, es solo a través de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y que podamos creer y arrepentirnos, Señor. Creer en Él, Señor. Gracias te damos por la bendición de tu palabra. Te pedimos que podamos compartirla con otros, hacer nuestro culto familiar. Hablarle, Señor, a otros de Cristo. Mostrarle, Señor, este altar de bronce, el altar del holocausto. Cómo te mostraba a ti el sacrificio perfecto, muriendo en la cruz. Te damos gracias, Señor. Amén.